El grito de Javier resonó en el valle como un trueno roto. Carlos. No me digas que has estado mintiéndome todo este tiempo. Y en ese instante, el mundo se desmoronó bajo mis pies. Más que el sendero traicionero de las sierras de Ourense. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor gallego en una romería. Mientras el sudor y las lágrimas se mezclaban en mi rostro. Y supe que esa aventura que habíamos planeado como hermanos de sangre iba a destrozarnos para siempre. O tal vez, contra todo pronóstico, a reconstruirnos de una forma que ni el diablo ni los santos de Santiago podrían haber imaginado. Era un viernes de finales de primavera en Ourense. Esa ciudad termal escondida en el corazón de Galicia donde el Miño serpentea como un amante celoso entre valles, verdes y montañas que parecen susurrar secretos ancestrales. Javier y yo éramos inseparables desde la infancia. Criados en las calles empedradas de la parte vieja. Donde el humo de las pulperías se entremezcla con el aroma de las castañas asadas y las risas de las vecinas en las verbenas. Él, con su pelo rubio revuelto por el viento atlántico y esa sonrisa que podía iluminar las tardes nubladas de invierno. Era el hétero de manual, capitán del equipo de rugby del instituto. El que ligaba con todas las chicas en las fiestas de San Juan. El que soñaba con casarse y tener una casa con jardín en las afueras. Como su padre. El viejo carpintero que tallaba crucifijos para la catedral. Yo. Carlos. Era su sombra leal. El que siempre estaba ahí para rematar las bromas. Para cubrirle las espaldas en las peleas de bar. Para escuchar sus confidencias etílicas sobre amores fallidos. Pero en el fondo de mi alma guardaba un secreto que me carcomía como el musgo en las piedras del río. Estaba enamorado de él. No un capricho de juventud, sino un amor profundo. De esos que duelen como una espina clavada en el pecho. Alimentado por años de miradas robadas en el vestuario. De roces accidentales en las caminatas por el monte. De noches en vela imaginando qué pasaría si un día él me viera de verdad. La idea de la aventura había surgido en una de esas noches de verano. Sentados en la plaza de la Magdalena con unas cañas en la mano. Mientras el sol se hundía detrás de la sierra de San Mamede. Necesito desconectar. Carlos. Me dijo Javier. Con los ojos enrojecidos por el cansancio de su último desengaño amoroso. Su novia del momento. Una morena de Vigo que trabajaba en una bodega de Albariño. Lo había dejado por un tipo con más ambición que él. Un ejecutivo que prometía viajes a Madrid y no las humildes escapadas a las termas de Ourense. Vamos a hacer algo loco. Como en los viejos tiempos. ¿Qué tal una ruta por las montañas? Solo nosotros. El sendero. Y el silencio que tanto nos gusta. Asentí. Tragándome el nudo en la garganta. Porque para mí, cualquier excusa para estar a solas con él era un bálsamo y una tortura a partes iguales. Planeamos la ruta con esmero, el GR10 que serpentea por los montes de Ourense. Empezando en el castro de San Lourenzo. Subiendo hasta el pico de Ocastro y bajando hacia las termas de Bande. Llevaríamos mochilas con chorizo de la matanza familiar. Queso tetilla envuelto en paño. Y una botella de queimada para las noches frías. Serán 3 días de hermanos. Dijo él. Dándome una palmada en la espalda que me dejó la piel ardiendo. El primer día amaneció con una niebla espesa que envolvía a Ourense como un sudario. Pero cuando salimos del coche en el parking del castro, el sol ya empezaba a filtrarse, tiñendo los robles de un verde iridiscente. Javier iba delante, con su camiseta ajustada que marcaba los músculos de sus hombros.
Ganados en horas de leña cortada en el huerto de su familia. Yo lo seguía, cargando el mapa y la brújula, sintiendo cada paso como una oración laica a un Dios caprichoso. Hablamos de todo y de nada, de la crisis en la carpintería de su padre, de cómo el turismo termal estaba cambiando Ourense para mal, trayendo guiris que pedían tapas en los bares de Rua do Paseo y no sabían apreciar el verdadero caldo gallego. Reímos con anécdotas de la infancia, como aquella vez que nos colamos en la fiesta de la patrona y terminamos bailando con las viejas del pueblo hasta el amanecer. Pero en los silencios, cuando el sendero se estrechaba y el viento traía el eco de un cuco lejano, mi mente divagaba hacia lo prohibido. ¿Y si le confesaba todo? ¿Y si el roce de su mano al pasar la cantimplora era una señal? Tonterías, me decía. Javier era hétero hasta la médula, casado con su propia masculinidad gallega, forjada en romerías y partidos de fútbol bajo la lluvia. Llegamos al refugio del Pico al mediodía, exhaustos pero eufóricos. El lugar era un paraíso rústico, una cabaña de piedra con techo de paja, rodeada de prados donde pastaban vacas rubias gallegas, y un arroyo que canturreaba como una gaita desafinada. Encendimos una fogata con ramas secas, y mientras Javier afilaba el cuchillo para cortar el pan, yo saqué la botella de albariño que había escondido en mi mochila. Por los amigos eternos. Brindamos. Y sus ojos se encontraron con los míos un segundo de más. O eso quise creer. La tarde se deslizó en conversaciones profundas, de esas que solo surgen en la montaña, lejos del bullicio de la ciudad. Me contó de su miedo a no ser suficiente, a repetir la vida gris de su padre, atado a una mujer que ya no amaba y a deudas que lo ahogaban. A veces me pregunto si no sería mejor largarme, empezar de cero en Barcelona o algo, confesó, mirando el horizonte donde el Miño se perdía en la bruma. Yo lo escuchaba, con el corazón en un puño, deseando ser el ancla que lo retuviera. No como amigo, sino como amante. Pero el secreto me quemaba la lengua. Y en cambio, hablé de mis propios fantasmas, la presión de mi madre, viuda devota de la Virgen del Cristal, para que encontrara una novia decente y le diera nietos, mi trabajo anodino en la oficina de correos, clasificando sueños ajenos mientras los míos se pudrían en silencio. La noche cayó como un manto negro bordado de estrellas. Y nos metimos en los sacos de dormir, uno al lado del otro en el suelo de la cabaña. El frío se colaba por las rendijas. Y Javier, temblando, se acercó instintivamente, su cuerpo cálido rozando el mío. Hace un frío que pela. ¿No?, murmuró. ¿Y en la oscuridad? Su aliento olía a quemada y a vino. Mi pulso se aceleró. Y por un instante, creí que el destino nos empujaba hacia lo inevitable. Extendí la mano, rozando su brazo. Pero él se giró, murmurando algo sobre sueños. Dormí a ratos. Acosado por visiones, Javier riendo en una boda con una mujer desconocida. Yo solo en las termas, ahogando el dolor en aguas calientes que no curaban nada. Al amanecer del segundo día, el sendero se volvió traicionero. Un descenso empinado hacia el valle de Bande, flanqueado por precipicios cubiertos de helechos. Javier iba animado, contando chistes verdes sobre curas y monjas que nos hacían carcajearnos hasta que el eco rebotaba en las rocas. Pero entonces,
en un recodo donde el camino se estrechaba a 1 metro de ancho. Ocurrió lo impensable. Mi pie resbaló en una losa húmeda, o tal vez fue el peso de mi secreto lo que me desequilibró. Y caí. Rodando unos metros por la pendiente hasta golpearme contra un arbusto espinoso. El dolor fue un relámpago, un corte en la pierna que sangraba profusamente. Aunque no tanto como para desangrarme. Y un tobillo hinchado que me impedía ponerme en pie. Javier bajó a toda prisa. Pálido como un fantasma de las leyendas celtas. Y me levantó en brazos como si yo fuera un niño. Joder. Carlos. ¿Estás bien? No te muevas. Coño. Gritaba. Mientras improvisaba un vendaje con su camiseta rota. Su preocupación era tan cruda. Tan visceral. Que por un segundo olvidé el dolor. Me cargó a cuestas los últimos metros hasta un claro plano. Donde me dejó reposar contra un tronco. Quédate aquí. Voy por ayuda. El móvil no tiene cobertura. Pero hay un pueblo a un par de horas bajando. Pero yo lo retuve por la muñeca. El pánico subiéndome por la garganta. No me dejes solo. Javier. Por favor. En ese claro. Bajo el sol que filtraba a través de las hojas como rayos de esperanza. La verdad empezó a brotar como el agua de una fuente termal. Mientras él limpiaba mi herida con agua del arroyo. Sus manos temblorosas en mi piel. No pude contenerme más. Javier. Hay algo que tengo que decirte. Algo que me ha estado matando por dentro durante años. Él levantó la vista. Con el ceño fruncido. Y el mundo se detuvo. ¿Te quiero? No como un amigo. Te quiero como un hombre quiere a otro. Con todo lo que eso implica. Desde que éramos críos. Cada risa. Cada mirada. Ha sido una tortura dulce. Sé que eres hetero. Que esto te va a joder la cabeza. Pero no puedo seguir fingiendo. Las palabras salieron en un torrente. Crudo y gallego. Con ese acento urensano que arrastra las r's como un lamento. Javier se quedó inmóvil. Su rostro pasando del shock a la confusión. Y luego a algo más oscuro, ira. O tal vez miedo. ¿Qué coño dices? Carlos. ¿Estás loco? Somos hermanos. Joder. ¿Todo este tiempo? Me has estado mirando como... ¿Como un puto maricón? La palabra me golpeó como un puñetazo. Pero no era la primera vez que la oía en las calles de Ourense. Donde la homofobia se camufla en bromas de taberna. Se levantó de un salto. Alejándose unos pasos. Y vomitó un torrente de reproches, que yo lo había engañado. Que nuestras aventuras eran puras. Que ahora todo estaba envenenado. Eres mi mejor amigo. Carlos. ¿Cómo pudiste ocultármelo? ¿Y si lo supiera mi familia? Mi padre me mataría. El silencio que siguió fue peor que cualquier tormenta atlántica. Me quedé allí. Tirado en la tierra húmeda. Con la pierna palpitando y el alma hecha trizas. Mientras él paseaba como un lobo enjaulado. Intenté explicarme. Hablar de la soledad que me ahogaba en una ciudad donde ser gay es susurrar en las sombras de las rúas. De cómo lo había intentado con otros, un breve romance con un chico de Lugo que terminó en lágrimas. Pero nada lo detenía. Esto cambia todo. Murmuró al fin.
sentándose a una distancia segura. Necesito tiempo. Pero primero, te saco de aquí. Me ayudó a cojear hasta el pueblo. Un trayecto eterno donde no cruzamos más que miradas fugaces y monosílabos. En la fonda de Bande, una mujer mayor nos atendió con paños calientes y caldo de gallina. Mirándonos con esa sabiduría campesina que no pregunta pero lo sabe todo. Javier llamó a su hermano para que viniera con el coche. Y mientras esperábamos, el abismo entre nosotros se ensanchaba como el miño en crecida. Esa noche, de vuelta en Ourense, me dejó en mi piso sin una palabra más. Solo un hablamos mañana que sonó a despedida. Me hundí en la bañera, dejando que el agua caliente de las termas portátiles lavara la suciedad del monte. Pero no el peso de la confesión. ¿Había sido un error? ¿O el comienzo de algo? Soñé con él, con sus ojos azules llenos de tormenta. Y desperté con el teléfono vibrando, un mensaje suyo. Escueto, no sé qué pensar. Pero no te odio. Solo, dame espacio. Los días siguientes fueron un purgatorio lento. De esos que en Galicia se disfrazan de lluvia interminable y niebla que cala hasta los huesos. Ourense se convirtió en un laberinto de recuerdos hostiles, la Rúa do 20 de marzo. Donde habíamos comprado helados de castaña en las tardes de agosto. Ahora me parecía un callejón sin salida, el puente romano sobre el Miño. Testigo de nuestras confidencias juveniles. Resonaba con ecos de traición. No volví al trabajo de inmediato, el médico me dio una semana por el tobillo torcido. Así que me refugié en el piso de mis padres. En la Asburgas, donde el vapor de las fuentes termales subía como un velo protector. Mi madre, con su rosario eterno y su delantal manchado de empanada. Notaba mi silencio, pero lo atribuía al accidente. Hijo, la montaña es traicionera. Como el amor. Me decía mientras me servía un cuenco de lacón con grelos. Sin imaginar que el verdadero precipicio era el de mi corazón expuesto. Javier no respondía a mis mensajes. Al principio. Le envié disculpas torpes, lo siento si te herí. Solo quería ser honesto. Luego. Súplicas veladas, hablemos. Por favor. No quiero perderte. Nada. El vacío era ensordecedor. Amplificado por las noches en vela. Donde revivía la escena en el claro una y otra vez, su rostro contorsionado. La palabra maricón colgando en el aire como una maldición de las meigas. En Ourense, la homofobia no siempre grita, a veces susurra en las miradas de los parroquianos en el bar o furón. O en los chismes de las lavanderas junto al río. Yo lo sabía bien, a los 16. Cuando un compañero de clase me pilló besando a un chico en el parque de Oposio. El rumor corrió como la viruela. Y mi padre, Dios lo tenga en su gloria, me dio una colleja que aún me duele en el alma. Murmurando hombres de verdad no hacen eso. Desde entonces. Había enterrado mi verdad bajo capas de amistad platónica. Pero Javier había sido el catalizador. El sol que hacía brotar flores prohibidas en mi jardín secreto. Una semana después. El destino, o el diablo con forma de llamada perdida, intervino. Era jueves. Mercado en la plaza de abastos. Y yo había salido a comprar berberechos frescos para ahogar mis penas en una mariscada solitaria. Mi teléfono vibró, Javier. Necesito verte. Ahora. En el mirador de Ocouto.
El corazón me saltó en el pecho como un cabrito en la matanza. Subí la cuesta a pie. Cojeando aún. Con el pulso martilleando un ritmo de morna portuguesa. El mirador era nuestro sitio sagrado, un balcón natural sobre el valle. Donde el Miño se retuerce como un dragón plateado. Y las montañas de San Mamede se alzan envueltas en un halo de eucaliptos. Él estaba allí. Apoyado en la barandilla. Fumando un cigarro con esa pose de galán de cine negro. El viento revolviéndole el pelo. Cuando me vio. Apagó el cigarro con el pie y se giró. Sus ojos inyectados en sangre por noches en vela. Carlos. Empezó. Con la voz ronca como grava del río. He estado pensando. Mucho. En ti. En nosotros. En todo este lío. Se pasó la mano por la cara. Y vi las ojeras. El peso de una semana que nos había envejecido a ambos. Al principio. Quise odiarte. Pensé que eras un mentiroso. Que habías profanado nuestra amistad con esa mierda. Pero luego recordé todo, las veces que me cubriste en las broncas. Las noches que me consolaste por Raquel o por quien fuera. Eres lo más puro que tengo. Joder. ¿Y eso? ¿Eso que me dijiste? No sé. Me revuelve las tripas. Pero también me hace cuestionarme cosas. Hizo una pausa. Mirando el valle como si las respuestas flotaran en la niebla. Mi vida es un desastre. Carlos. Mi padre está enfermo. El taller cierra por las deudas. ¿Y yo? Yo no sé quién soy sin ti. Pero esto de ser gay. ¿En Ourense? Con mi familia. Es como invitar al infierno a cenar. Sus palabras eran un bálsamo y una daga. Me acerqué. Impulsado por un coraje nacido del despecho. Y le tomé la mano. Estaba fría. Pero no la retiró. No te pido que seas algo que no eres. Javier. Solo que me aceptes como soy. Y si eso rompe lo nuestro. Al menos sabré que fui valiente. Por un momento. El tiempo se suspendió, el viento cesó. El río guardó silencio. Y él se inclinó hacia mí. No en un beso, aún no. Sino en un abrazo torpe. De esos que huelen a sudor y a hogar. No lo sé. Carlos. Dame más tiempo. Pero no te vayas. Por favor. Nos quedamos así. Dos sombras contra el horizonte gallego. Hasta que el sol se hundió y las luces de Ourense parpadearon como estrellas caídas. Sin embargo, la paz fue ilusoria. Como el sol de invierno que calienta pero no dura. Al día siguiente. El conflicto estalló en la forma más cruel, una traición que no vi venir. Envuelta en el velo de la familia y el honor. Estaba en el taller de Javier. Ayudándolo a empaquetar herramientas para la subasta, un gesto de solidaridad. Pensé. Cuando su hermano mayor, Miguel, entró como un toro en la plaza de toros. Miguel era la antítesis de Javier, fornido, con bigote espeso y ojos que juzgaban como un confesor. Había oído rumores, siempre hay oídos en las paredes de Ourense, sobre lo que pasó en la montaña. Así que es verdad. El maricón de tu amigo te ha enredado. Espetó. Dirigiéndose a Javier pero clavándome la mirada a mí.
Javier palideció. Pero en lugar de defenderme, dudó, balbuceando excusas. No es eso, Miguel. Es complicado. El puñetazo que Miguel me dio, no fuerte, pero humillante, me lanzó contra una pila de madera. Fuera de aquí. Degenerado. No mancharás a mi hermano. Salí tambaleándome, con el labio partido y el orgullo hecho añicos. Directo al bar más cercano, donde ahogué la rabia en orujo de hierbas. Javier no me siguió. No esa tarde. En cambio, llegó a medianoche a mi piso, aporreando la puerta como un poseso. Lo siento, Carlos. Mi hermano. Es un cabrón. Pero es familia. No pude. Lo dejé entrar. Y allí, en la cocina iluminada por una bombilla desnuda, explotó la tormenta. Le grité todo, el dolor de años reprimidos, la hipocresía de su duda. Como su silencio me mataba más que cualquier puño. Si me quieres como amigo, defiéndeme. O elige, ellos o yo. Él lloró, Javier. El rugbyista invencible. Sollozando como un niño. Confesando su propio secreto enterrado, un beso robado en la mili con un compañero andaluz. Un momento de curiosidad que lo había perseguido como una culpa católica. No soy hetero del todo, Carlos. O no lo sé. Pero tengo miedo. Miedo a perderlo todo, mi nombre. Mi lugar en este pueblo de mierda. Esa noche. Por primera vez. Nos besamos. ¿Fue torpe? Desesperado. Con sabor a sangre y a orujo. En el sofá raído de mi salón. Sus labios eran suaves. Contradictorios. Y por un instante, el mundo se redujo a ese roce. A la promesa de redención. Pero al amanecer, la realidad nos alcanzó como una resaca gallega. Miguel había hablado. Y el rumor corría por Ourense como el humo de una queimada mal apagada. Llamadas de mi madre. Susurros en el mercado. Miradas en la calle. Javier se fue, prometiendo arreglarlo. Pero el daño estaba hecho. El clímax llegó una semana después. En la romería de San Lázaro. Esa fiesta pagana disfrazada de devoción donde Ourense se viste de flores y vino tinto. Yo había decidido no ir. Esconder mi vergüenza en las termas. Pero Javier me arrastró, ven. Mostrémosles que no nos rompen. La procesión era un río humano, gaitas llorando melodías celtas. Mujeres con mantillas bordadas. Hombres bebiendo de botellas compartidas. Caminábamos juntos. De la mano al principio, un gesto desafiante. Pero la multitud murmuraba. Y pronto, Miguel apareció con un grupo de primos. Borrachos y furiosos. ¡Fuera el invertido! Gritaron. Y la pelea estalló en un caos de puños y maldiciones. Javier se interpuso, recibiendo un golpe en la mandíbula por defenderme. Y en ese momento de sangre, poca. Solo un corte superficial y confusión. El secreto se hizo público. Su padre, el viejo carpintero, observaba desde lejos, con el rostro surcado de arrugas como surcos en un campo yermo. La romería se convirtió en un pandemonium.
Un torbellino de faldas volantes y gritos que ahogaban las gaitas. Javier yacía en el suelo empedrado de la Plaza Mayor, con la boca sangrante y los ojos nublados por el dolor. Mientras Miguel y sus secuaces retrocedían ante la intervención de los mossos, policías locales con más paciencia que autoridad en fiestas como esta. Yo me arrodillé a su lado, limpiando la sangre con el pañuelo que mi madre me había bordado con las iniciales de un futuro que nunca llegó. Y en ese instante, bajo las luces parpadeantes de las farolas y el olor a pólvora de los petardos, sentí una furia ciega mezclada con un amor tan puro que dolía. «Levántate, idiota», le susurré, ayudándolo a incorporarse. No por ellos. Por nosotros. Él me miró, con una sonrisa torcida que era mitad desafío, mitad rendición. Y se puso en pie, cojeando a mi lado mientras la multitud se abría como el mar rojo ante Moisés. El viejo carpintero se acercó entonces, avanzando con el paso lento de quien carga el peso de generaciones. Don Manuel, con su delantal de cuero aún puesto, había venido directo del taller, alertado por el escándalo. Nos miró alternativamente. Su rostro una máscara de piedra granítica, como las del castro de Viladonga. «Hijo», dijo a Javier, con voz que temblaba como una hoja en vendaval. «He oído cosas. Cosas que no entiendo, pero que duelen como si me clavaran el formón en el pecho». Javier se tensó, esperando el veredicto. El desheredamiento. La maldición familiar que en Ourense aún se cree que puede curar pecados. Pero don Manuel, en un gesto que nadie vio venir, ni siquiera yo, que lo conocía de tantas cenas en su casa, compartiéndola con y historias de la posguerra, extendió la mano y la posó en el hombro de su hijo. «Si este es tu camino, Javier, camina con la cabeza alta. Yo no crío un cobarde». «¿Y tú?» Carlos me miró entonces, con ojos que habían visto hambrunas y emigraciones a Argentina. «Has sido como un segundo hijo. Si lo quieres, cuídalo. Galicia no perdona a los que tiran la toalla». El silencio que siguió fue sagrado, roto solo por el crepitar de una hoguera cercana donde asaban cordero. Miguel, avergonzado, se escabulló en la noche. Y la multitud, esa bestia voluble de las romerías, retomó su danza como si nada. Javier y yo nos quedamos allí, abrazados bajo la luna llena que bañaba el Miño en plata. Y por primera vez, el futuro no parecía un abismo, sino un sendero ascendente, empinado pero transitable. Los meses siguientes fueron un renacer lento, como el deshielo en las sierras de primavera. Javier dejó el rugby, demasiados machos alfa para mi gusto ahora. Bromeaba. Y se unió a mí en un pequeño negocio de guías turísticos por las termas y montes de Ourense, atrayendo a parejas jóvenes que buscaban escapes románticos en un rincón olvidado de España. Su padre, sorprendentemente, nos apoyó, vendió parte del taller para pagar deudas y nos dio un local en la Rúa das Caldas, donde colgamos un cartel que decía «Rutas del alma, descubre Galicia con quien quieras». Mi madre, tras un rosario eterno y unas lágrimas en la capilla de Santa Eufemia, me abrazó un día y murmuró: «El Señor ama a todos sus hijos. Carlos, solo no lo grites en la catedral». La aceptación no fue un torrente, sino gotas termales, cálidas, persistentes.
curativas. Pero no todo fue idílico, las cicatrices quedaban. Hubo noches en que Javier despertaba sudando, acosado por sueños de rechazo. Y yo lo calmaba con besos suaves, recordándole que el amor no es una montaña fácil, sino una que se conquista paso a paso. Discutimos por tonterías, su manía de esconder botellas de orujo cuando venían visitas. Mi paranoia por las miradas en el mercado. Pero cada pelea terminaba en reconciliación. En risas compartidas sobre nuestra aventura maldita. Viajamos de nuevo al monte. No al GR10, sino a un sendero secreto cerca de las termas de Utariz, donde nos bañamos desnudos en piscinas naturales, dejando que el agua caliente disolviera las últimas sombras de duda. Un año después, en la misma romería de San Lázaro, Javier me pidió que viviéramos juntos. No con anillo, aún no. En una Galicia que avanza pero arrastra cadenas. Sino con una promesa susurrada al oído. Mientras bailábamos una muñeira torpe bajo las estrellas. Transformaste mi vínculo, Carlos. De amigos a esto, algo más grande que el miño. Más eterno que las montañas. Y yo, con el corazón lleno como un valle tras la lluvia, respondí, sí. Por todas las aventuras que nos queden. En Ourense, donde el vapor de las termas sube eterno hacia el cielo, aprendimos que el amor gay no es un escándalo, sino una historia humana, de conflictos que queman, de traiciones que enseñan, de entendimientos que sanan. Y en ese valle verde, entre robles centenarios y ríos cantantes, encontramos nuestro paraíso. No perfecto, pero nuestro.